Readings this morning Las lecturas focus de esta on mañana petition se centran and en trust in God, la petición y and at the same confianza time hacia Dios. include Y a a la misma recognition vez incluyen un that we are reconocimiento very weak. de que nosotros somos muy In débiles. the first reading from En la Esther, primera lectura del this is libro from de one of the Esther, Greek sections of esta Esther, es it's not una found de in las Hebrew. secciones de Esther, And no en in hebreo. it she prays, and En if esta you ella remember the ora, situation, y si recuerdan there la was a situación, man named había un Haman hombre de nombre who Hamán, wanted to wipe out quien all of the quería Jews. eliminar a And todos los he judíos. tricked the king of Y Persia él engañó into al rey signing de a Persia decree para que that firme all the un Jews decreto should be wiped para que out. todos los judíos fuesen And no eliminados. one knew at that point Y en that ese Esther momento nadie sabía was an que orphan Esther who era was born of una Jewish huérfana que parents and había was Jewish nacido de herself. padres judíos. Not Ella even era the judía. king knew Ni that. siquiera el rey And lo sabía. when this occurs, Y cuando she esto ocurre, asks God ella le to pide help a her Dios que le as she ayude. goes to petition the king Cuando va to a save the life of her people. pedirle al rey And que this is a salve great la risk vida de su pueblo. because it Y was esto es un a gran riesgo capital porque crime, era un a crimen death sentence crime, de muerte to go into the king's acudir palace al if you rey, had not been al palacio invited. del rey, sin haber And sido she invitado. prays and fasts, Y ella and then she ora goes y into the ayuna palace. y luego va And the al king, and palacio. she's praying here. Y And aquí ella está orando. this is one of the important parts of this. Y esta es una de las Note partes that she importantes de doesn't esto. say, Noten "Hey, que ella Lord no God, dice, I'm a queen. escúchame, Señor You Dios, yo should soy una answer my reina. prayer. Do you know how Tienes important que I am?" contestar mis She doesn't plegarias. say Tú that. sabes cuán importante soy. And in No, fact, ella no it's dice just eso. the opposite. De hecho, es todo lo Help me contrario. who am alone Ayúdame, and have no Señor, help pues estoy but sola you. y no tengo She auxilio would aparte be de ti. just as much in peril as anybody else in the Ella kingdom estaría of Persia igual bajo by el mismo peligro approaching que the cualquier king without persona en el being reino de invited. Persia al acercarse al rey And sin she ser invitada. recognizes Y ella that reconoce she used to que listen. She said, notice how she says, eso es así. as a child, I Y used ella to también hear dice, from the books of my forefathers. cuando yo era that niña, you yo escuchaba always en el libro de mis free those antepasados que who tú are siempre le pleasing dabas to you, O libertad Lord. a aquellos And so she que te recognizes agradaban, Señor. that Así Lord, pues, the Lord reconoce God que el has Señor a Dios certain sovereignty tiene in cierta being soberanía able to answer al ser capaz de petitions in need. responder And peticiones that y it's not necesidades, because y que no es we are solamente so porque important. nosotros seamos tan importantes. This emphasis on our Ese smallness énfasis en is very nuestra important, and insignificancia es muy it's very importante much a y good antidote es un in buen our own antídoto society. en nuestra propia Today, sociedad hoy en we día. have, as a matter of fact, an epidemic De hecho, hoy en día psychologically. tenemos This is una not just epidemia something that, psicológica. No es algo few people que notice on solamente las side. pocas It's personas se hayan actually dado a cuenta. problem De that hecho, es un psychologists problema have noted que has los psicólogos increased han notado greatly que ha over the last aumentado 30, 40 enormemente years. durante los Namely, últimos 30 o 40 años. narcissism. Es decir, el Narcissism narcisismo. is a El psychological narcisismo disorder. es un trastorno And psicológico. this is when a person Esto es cuando thinks una about persona themselves all the time. piensa en They're sí misma focused todo el on tiempo, themselves, está and enfocada en the sí world misma. is all about them. Y It's el named mundo after a Greek myth gira of a this su guy alrededor. who saw his El own nombre se lo reflection pusieron in a pool of por water, Narciso, fell so in un love with antiguo himself griego that que he vio su couldn't propio even starve reflejo to death en looking at el himself. agua y se quedó tan enamorado de sí mismo que no pudo apartar la vista y al final murió de hambre. El narcisismo no solamente es un trastorno psicológico, sino es algo bastante molesto. Es algo en lo que nuestra sociedad ha caído en parte como un reemplazo de la enseñanza moral, especialmente en las escuelas públicas. Lo que han hecho es enseñar la autoestima y se han enfocado tanto en enseñar la autoestima que con la suposición de que si uno tiene autoestima, uno entonces será una buena persona.
other psychological Lo que tests have shown otras pruebas is psicológicas that han the demostrado group es with que the el highest grupo con la self-esteem autoestima más alta are the sociopaths. son los sociópatas. Sociopathic Las personalities personas are con personalidad absolutely sociopática confident that they are right están completamente and seguros everyone que else están is en lo wrong. cierto y todos los demás están And equivocados. what they don't have Y lo is que no any tienen es humility at all. Nada de humildad. And here we see Y aquí someone who is Vemos the a favorite alguien queen que of es la Persia, reina favorita de Persia, who doesn't emphasize the quien beauty no of her garments, enfatiza the la belleza importance de of sus her position, vestimentas, ni la importancia or de su any such posición, thing, but ni rather nada de eso, puts sino en herself cambio humbly se postra before the Lord humildemente God. ante el Señor nuestro And Dios, he is the one y Él who gives es perspective el que da on perspectiva, her and her petition. le da perspectiva And a this ella y a is su one of the petición. great things we see Y esta es una de las throughout grandes the cosas que scripture vemos a lo largo with de las people who Escrituras, pray con authentically, personas que oran that de they forma are auténtica, praying from that que están orando perspective desde of esa recognizing perspectiva true de humility. reconocer la True humildad humility is verdadera. not La humildad putting verdadera oneself no down. se trata You're de still rebajarse a focused uno, on yourself. porque aún sigue If you're putting enfocándose yourself uno down en sí mismo. Si uno and está thinking how rebajándose a sí badly mismo you y are, and pensando, you're still oh, cuán focused on malo soy, yourself, uno está true igual humility enfocándose en uno mismo. comes La humildad from verdadera focusing on proviene the Lord de cuando God. uno se enfoca en el And Señor the nuestro more Dios. we sense who He is, Y mientras the más more we percibimos realize quién es His Él, greatness. más nos damos cuenta de su And grandeza. it's, this is a very simple example, but Y ese es un when you ejemplo go muy to simple, see muy one of sencillo the que les great voy a dar, pero buildings, cuando van a like ver the uno de los John grandes Hancock edificios Center in en el Chicago, centro which John was Hancock built en while I Chicago, was in que fue high construido school. cuando yo estaba en la I escuela watched it secundaria, go up, yo lo vi cuando lo every estaban day as I erigiendo went to high a school. diario, cuando And iba a la you escuela. always stand before the Empire State Building, one Sears O Tower, cuando one of these uno other ve el buildings edificio that's del very Empire tall. State, o cuando uno ve la torre Sears, You get a little que son dizzy edificios as you altísimos, start from uno the se bottom queda and go up mareado and cuando uno realize empieza a how ver desde small abajo you hasta arriba, uno se da are. cuenta And that's cuán just with the pequeño uno 100 es. stories. Y estamos hablando nada más de That's 100 nothing. pisos de altura. Eso no es nada. Compared to the En Lord comparación al Señor nuestro God, Dios. the more we realize Mientras how great más nos He damos is, cuenta cuán grande que then Él we, es, we have a entonces sense of our tenemos smallness. una idea de And nuestra it is propia not pequeñez, the nuestra prideful insignificancia. or the arrogant or those who are narcissistic Y esto no es that para have aquellos a que sense son God's arrogantes, ni greatness. soberbios, ni egoístas, ni No, they have ni a sense of their narcisistas, own los que greatness. tienen esa sensación And that's de why they una change idea de la the hymn, grandeza how de great Dios. I am. No, ellos más bien se enfocan a sí mismos. We'll go into the hymns that are some of the hymns that we sing in some churches Algunos are group narcissism De of los how himnos great que we are. cantan en las iglesias, But lamentablemente, this is, something that demuestran is cierto not narcisismo the grupal, attitude of prayer. pero esa no es la actitud de And la not a oración petition. It's one of ni de recognizing petición, our smallness. sino más bien uno debe estar And then reconociendo su we can insignificancia. see from God's Entonces greatness podemos that He ver still has en la grandeza de concern. Now, Dios some que Él people aún se preocupa think, por nosotros. why Algunas would God personas even care about piensan, my oh, petitions? ¿por qué a Dios le We're so importarían mis small, He's got the whole peticiones? universe Soy tan to- insignificante y Él to tiene el focus universo on. entero This del is cual the- preocuparse. another aspect of Ese es God's otro infinity. aspecto de Yes, He is lo about the infinito running que es Dios. of the whole Sí, universe. Él se preocupa And there was a de movement in administrar el the universo entero. Y hubo 1700s, un movimiento en late los años 1600s, 1700, throughout a the 1700s, finales de los called 1600 y a lo largo de deism. los 1700. Ese Deism movimiento taught se that there's a llamaba God. deísmo. El And He deísmo got the enseñaba que Dios universe existe y started que and Él created this vast and wonderful creó el universe. universo y lo puso en But movimiento, once He pero created it, una vez He que lo sort of let it creó, go on its own. decidió And He dejarlo doesn't solo do any y miracles. no realiza And He ningún doesn't milagro act in y people's no lives. obra en las He vidas de doesn't las interfere in personas, His own no laws. interfiere en sus propias Because He's leyes so great. porque es No, tan that's grande. Pero Still, no, that idea esa idea limits God's greatness. limita la grandeza de Because Dios, ironically, porque while He irónicamente, is great, a la vez que infinitely Él es greater than the infinitamente whole más grande universe, que el universo entero, which He created, el cual Él creó, He still
has aún enough tiene infinity. suficiente infinidad, Can't measure infinity, a pesar but que no se he puede has medir la such infinidad, infinity, pero he tiene can tal focus infinidad on the que needs se of enfoca en each las necesidades individual. de cada individuo. He can know the hair Es on capaz de our head. conocer cada uno de nuestros He can cabellos know each en nuestras one. cabezas. Es capaz de And conocer a this cada uno de is nosotros. another aspect of Y God's ese es infinity. parte de otro aspecto de la To infinidad be de able to Dios, focus on the microcosm, ser just capaz as de we enfocarse humans en el have a little microcosmos. sense of Nosotros, that. los seres humanos, We tenemos are una able to have percepción muy pequeña telescopes. de eso. The Podemos Hubble tener telescope out telescopios, in como por space, ejemplo el telescopio which Hubble, is que está en órbita en el absolutely espacio, amazing. que Human nos beings can muestran do imágenes that. sorprendentes. Los seres humanos son But capaces de we lograr also eso, have pero super también microscopes tenemos to see the tiny supermicroscopios subatomic para stuff. ver And we los can go, objetos if we can subatómicos. do that, Sí, pues, how much si more podemos can hacer eso, God? ¿cuánto más es capaz de hacer el Now, Señor nuestro with Dios? that sense Ahora, that the con esa greatness idea of en mente, God is what we de que la depend on, grandeza de Dios es de and lo que yet dependemos, y no that obstante, He is so infinite que Él es tan that He can infinito look at que es our capaz de mirar smallness nuestra and insignificancia our individual y needs. nuestras That's necesidades where individuales. today's gospel comes in. Ahí es donde viene Our el Lord Evangelio de Jesus hoy. tells El us, Señor Jesús matter of nos fact, He dice, puts de it hecho, in the imperative, Él a command lo form. dice de forma imperativa, Ask. en forma de orden, de mandamiento. Seek. Dice, Knock. pidan y se les dará. He tells us to Busquen. do this. Nos You dice que don't hagamos just eso. deal with your No problems on solamente your own. lidiemos con nuestros You don't problemas just solos, deal with your no simplemente needs lidiemos con on your nuestras own. necesidades por nosotros He mismos. instructs us, Él nos commands ordena, us nos to manda seek, que to ask, busquemos, to knock. que pidamos, And at the same time, que llamemos. He promises Y a la misma that vez based on nos who God promete, is, basado en lo everyone que who es Dios, asks receives. todo el que The ha one de who pedir ha de seeks recibir, el que finds, busque and to the one encontrará, who knocks, y al the el que door will llame be open. se le abrirá la puerta. This is an amazing set of promises. Son And promesas I can think, sorprendentes. in some ways, Y I podemos think he's pensar de algunas formas, trying creo to get que está around to various tratando aspects of de the same issue of being cubrir dependent varios on aspectos God. del mismo You tema, know, de there's ser some things dependientes de Dios, you ask pero hay for algunas certain cosas needs. en las que uno pide As He taught por us ciertas earlier. necesidades. Think back. Él nos Earlier in enseñó the sermon on this is anteriormente, chapter 7 of recuerden, the en el Sermon on the sermón Mount, de la back in montaña, chapter 6. pero ese es el He capítulo taught 7, us to pero en el ask. capítulo 6, Él nos enseñó Ask a pedir, petitions in the Lord's hagan Prayer. peticiones en la Ask oración del that thy Señor, kingdom come. pidan que venga su reino, Ask that thy will be pidan done. que se haga su voluntad, Ask that we get our pidan daily bread. que recibamos el pan de cada día, Ask that our sins pidan be que forgiven. nuestros pecados Of course, as sean we forgive perdonados, others. por supuesto, así como perdonamos a Ask otros, that He lead us not into temptation. que pidamos que that no nos we deje caer en la be delivered tentación, from que evil. pidamos que no But also, que seamos librados del mal. in Pero chapter también 6, en el verses capítulo 25 6, to versículos 34, 25 a we see the, 34, vemos comparison to una the lilies of the comparación field con and the las, birds of the air. los lirios del campo And y He says, los "Your pájaros en el Father aire. Y knows nos that dice, you need clothing vuestro and Padre food sabe and que drink." necesitan ropa y So trust comida Him. y agua. Así que confíen en Él. And this teaching Y here esta is enseñanza in the aquí same strain of thought. es parte de la put trust del in mismo God. hilo de pensamiento, de Now, colocar la confianza en Dios. One other aspect of Ahora, this. otro aspecto de esto, Sometimes I've a heard veces he people say, escuchado que la not gente this dice, network, but no other en este canal, pero en, that sino en all you otros do is canales, ask once, que lo único que uno debe name hacer it, es and pedir una claim sola it vez, in the name of Jesus. pedirlo y reclamarlo en Just el ask nombre de once, Jesús. because if you ask Pedir una again, sola vez, you don't porque si have uno faith. pide nuevamente, uno no tiene fe. Well, Bueno, that teaching may be esa on some enseñanza networks, but puede it's que not in aparezca the en New ciertos Testament. canales, pero no está en el Nuevo What Testamento. we see Jesus our Lord teach Lo que vemos que in enseña Luke nuestro Señor chapter Jesús 18, en verses Lucas 1 capítulo through 8, 18, versículos is a widow 6 al 8, es had a cuando complaint una against an viuda unjust tenía una judge, queja en and contra she de un kept juez going injusto back. y ella insistía. And Jesus tells Y us Jesús to nos keep dice asking que like she did. Going back pidamos and como repeating ella, it. Also, que Luke regresemos y 11 pidamos. También Lucas says, 11 keep asking. dice, sigan pidiendo. And one of the things that I think Una de las cosas especially the que church creo
wants us to que la consider Iglesia quiere que in consideremos en this time especial of Lent, because en este we'll tiempo hear de this in Cuaresma, ordinary porque time vamos a escuchar eso también en and el tiempo apply it to all the ordinario y various needs we have. aplica a But todas las diferentes in necesidades que Lent, tengamos, pero one of the durante Cuaresma, things that una de las we cosas also que want to también consider queremos considerar is es the need la we necesidad have que to tenemos change our de lives. cambiar nuestras vidas. A lot of times, Muchas sins veces los become pecados habits. se convierten en We hábitos. can have Podemos habits tener of hábitos anger, de ira, habits of hábitos lust, de lujuria, habits of hábitos drunkenness, de ebriedad, habits of hábitos de impatience. impaciencia. And those are not easy to Y change. no son fáciles de It cambiar, doesn't go away. no se Right? van. If we're selfish, Si somos as a habit, egoístas we've grown up de being hábito, selfish, si it nos doesn't hemos criado change right siendo away. egoístas, We eso no can cambia de un día para repent otro. of certain Podemos sins. arrepentirnos de ciertos And I pecados. can oftentimes Y a compare that menudo to lo letting comparo go con of the rope on a bell. soltar But after you've been la pulling on cuerda that de bell, una campana. And then you Pero let go después of the de rope and say, que uno Lord, ha I estado repent. That doesn't mean that the jalando bell esa stops ringing. cuerda y uno suelta la You cuerda, know, no you still significa que la have ways campana in va a which dejar de you're sonar. drawn back Hay to what formas you en las just que uno sigue repented of. regresando a las cosas de las And cuales uno se it acaba de keeps arrepentir. on clinging in your mind. Uno continúa And so this is aferrándose, one of the things too that we ask. continúa sonando And la we have campana. to keep in Y es una de las mind cosas que tenemos que that tener en being mente, able que to ser repent capaces de arrepentirnos, of letting go of sin de dejar el changing our pecado, addiction, cambiar nuestras and adicciones being able y to ser move capaces towards holiness de is acercarnos a la itself santidad, a en grace sí from es God. una gracia That's why we de Dios. petition. Eso es lo que pedimos. We can't do it on No our podemos own lograrlo por anymore nosotros than mismos, ya Esther no was más. able to save her Así people como on her Esther own. no era capaz de salvar a su And pueblo we por sí very sola. much need Y nosotros God's necesitamos grace la gracia de to Dios enter into our lives. para And que entre en we nuestras petition, vidas y we seek, le pedimos, we knock, buscamos, and llamamos. sometimes people Y think, a veces well, la gente why piensa, doesn't God give me ¿por qué freedom es que Dios no from me that sin? da, I don't want to no me sin. concede He doesn't libertad de want ese me to sin. pecado? No Why don't you quiero just make it pecar, go Él no quiere away? que yo peque. ¿Por qué no puede Sometimes hacerlo people desaparecer? struggle for a long A veces la time gente with pasa por various sins. dificultades Why is durante that? largo tiempo con diferentes Partly pecados. because ¿Por qué? it's not just En the parte external porque no se sin. trata solamente del Oftentimes, pecado there are exterior, a underlying menudo issues hay that we temas also have to subyacentes deal with, and the con los Lord cuales también God tenemos que doesn't lidiar y just nuestro want to Señor get Dios no out solamente that which is on quiere the surface. He wants to go borrar to lo que the esté en la very superficie, depths. Él quiere And entrar a las sometimes profundidades. that Y a delay veces in getting rid esa of, demora say, en the habit deshacernos of de, por ejemplo, drunkenness el or hábito de lust la or whatever it ebriedad might o be, lujuria o lo que pornography sea, and such, la pornografía, etcétera, is because es underlying that porque are other issues. por debajo de And eso he hay wants otros to temas go to the y Dios core. quiere llegar al And núcleo, sometimes letting us be a in our veces weakness, as St. Paul experienced in 2 dejarnos Corinthians que 12. seamos 3 débiles, times como I asked the Lord ocurre en la to carta a los remove a Corintios. San thorn from Pablo my 3 flesh. veces le pidió But he said, a "My Dios que le quite grace una is espina de su sufficient carne, for thee." pero dice, mi gracia es suficiente And para ti, when Señor. you are weak, Y cuando then I, the tú Lord God, eres am débil, strong. Pablo, yo, el Señor, This soy is fuerte. something that we also Esto es need to be algo que también reminded of. tenemos que tener en And the mente. process of Y el proceso petitioning de God throughout pedirle a Lent Dios a to través have de us free Cuaresma, from our sins. de que nos libre de This nuestros is pecados, something that is es also algo part of the que también process, es parte along with del our prayer proceso and junto con our nuestra fasting, oración y our ayuno. abstaining. Abstenernos These are part of our conversion, son parte de in nuestra which the conversión, Lord God takes us to new en and la que deeper el Señor levels. Dios nos lleva a And this niveles is what we más seek during profundos. this Lenten Y eso es lo que buscamos en este tiempo Seek, de Cuaresma. ask and knock, Busquen, and the Lord will pidan make it y possible. llamen y el Señor lo hará posible.